Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este programa llamado Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy leeremos la escritura que se encuentra en el libro de Mosías, el capítulo 9, versículo 17. Tenemos que recordar lo que está pasando en este momento. Senif, junto con un grupo de personas, había salido de Zarahemla con un exceso de celo por habitar la tierra de su herencia, es decir, la tierra de Lehi Nefi. Sin embargo, para poder hacerlo tenía que enfrentar a unos lamanitas quienes habían engañado, quienes habían atacado constantemente a los nefitas. Era un problema, incluso en el camino Senif había pasado hambre y muchas dificultades por no acordarse del Señor gracias a ese exceso de celo que vimos en capítulos anteriores. Pero lo que allí sucede es que cuando se establecen, empiezan batallas contra los lamanitas, batallas que tienen que enfrentar. Que se da cuenta Senif que fue gracias a ese exceso de celo, gracias a ese olvido del Señor. Y entonces ahí se acuerda, pasa un proceso de arrepentimiento y se da cuenta de que él solo o su grupo de personas no es posible que puedan vencer al grupo de los lamanitas con su propia fuerza, ya que los lamanitas eran fuertes físicamente hablando, organizados, salvajes y tenían un odio acérrimo contra los nefitas. Entonces, ¿qué podían hacer en ese momento? Pues al acordarse del Señor, todo cambió. Y ahí viene la escritura. Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. A pesar de todos los problemas que habían pasado Senif y el grupo de personas, se dio cuenta de que su fuerza no era suficiente para poder vencer a esos enemigos que ellos habían conseguido en forma gratuita. Y entonces se dieron cuenta que era con la fuerza del Señor. Pero ¿cómo podemos lograr esa fuerza del Señor? Y aquí ellos dicen que clamaron fervientemente. O sea, la oración como medio fundamental. Dice que eso los llevó a tener la fuerza del Señor. Pero ¿cómo la oración nos ayuda a tener la fuerza del Señor? Porque quiere decir que si nos arrodillamos y oramos al Señor, cuando viene un enemigo a atacarnos y nos quedamos ahí arrodillados, entonces nos salvaremos. Tenemos que entender la importancia de la oración para lograr la fuerza del Señor. La fuerza del Señor es algo que está accesible para cada uno de nosotros si nosotros se lo pedimos. Pedir fervientemente, pedirle con fuerza, con verdadera intención, pedirlo con fe. ¿Pero qué significan todas estas palabras? El elder David Abednan lo dijo claramente. Se requiere esfuerzo de nuestra parte antes de recibir bendiciones, y la oración, que es un tipo de obra, es el medio señalado para lograr la más suprema de todas las bendiciones. Después de decir amén, seguimos adelante y perseveramos en la obra consagrada de la oración, actuando según lo que hayamos expresado a nuestro Padre Celestial. El poder de la oración entonces no termina cuando decimos amén, sino que podríamos decir que en cierta manera allí es cuando recién comienza. Cuando nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial pidiéndole fuerza para enfrentar nuestras tentaciones, para poder enfrentar nuestros desafíos, luego que decimos amén, ponemos de toda la fuerza que tenemos para poder enfrentar nuestros desafíos y nuestras tentaciones, y todo el resto se lo dejamos al Señor. Pero a pesar de que nos vemos la salida del problema, a pesar de que nos vemos cómo solucionar ese desafío, seguimos adelante, porque oramos al Señor y confiamos en que Él nos ayudará, y entonces nos ayuda. Esa es la fuerza del Señor y ese es el poder de la oración. El poder de la oración no son solo palabras que nosotros decimos al aire, aun si le dijéramos con fe, sino es la demostración de la fe después de que nosotros decimos amén, decía nuestro querido elder Bednar. Pero el profeta Gordon B. Hinckley lo dice con muy poquitas palabras. Arrodíllense y rueguen que el Señor los bendiga. Enseguida levántense y hagan lo que se les pida. Luego dejen el asunto en manos del Señor. En muy poquitas palabras nos dice claramente, orar es fundamental, orar con fe, orar con fuerza, arrodíllense y háganlo. Pero luego levántense y hagan todo lo posible por seguir el cometido de la oración, de seguir la respuesta que el Espíritu nos da, de poder avanzar con firmeza y con fuerza, todo lo que nosotros podamos. Y lo que no podamos, dejémoselo al Señor, con esa misma fe. Muchas veces nosotros nos encontramos en diferentes pruebas, dificultades,
Y a veces no salimos de ella por culpa nuestra, porque nos cegamos y nos olvidamos de abrir los ojos para poder ver. La oración es el medio por el cual nosotros volvemos a ver, quizás no es la salida, pero sí ver con la esperanza de que sí la hay, de que hay una salida y que el Señor nos la va a proveer si tan solo cambiamos nuestra forma de vida, si tan solo nos levantamos y enderezamos nuestra senda, si tan solo caminamos por el camino que el Señor quiere que lo hagamos. Porque si caminamos por la vía que el Señor quiere que nosotros caminemos, si nosotros seguimos la respuesta a esa oración ferviente, entonces llegaremos al final, pero no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor, que el Señor provee para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros, sin excepción alguna, si tan solo se lo permitimos. La oración es un medio poderoso para lograr esa fuerza. Pero recuerde, querido hermano, la oración no termina cuando decimos amén, sino ahí recién empieza. Luego, a llevar a cabo lo que la oración nos lo indica, lo que pedimos en la oración, lo que la respuesta a la oración nos da. Y entonces llegaremos al final, con la fuerza del Señor. Y ese fue otro de Escrituras y Reflexiones. No olvide darle like si no lo ha hecho y suscribirse y compartir este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Jesucristo.